Nunca pensé que la manera en la que estaba enfocando mi trabajo podía tener tanto impacto en mi vida personal. Así que hoy te cuento cómo y sobre todo por qué pasé de llevar todo el rato el trabajo en la cabeza y también de llevármelo a casa a tener más tiempo para mi vida personal, relaciones y sobre todo para mí misma, sin tener todo el rato el trabajo en la cabeza. Hola amigas, soy Mapis y comparto por aquí aquello que a mí me gustaría haber escuchado o escuchar ahora para mejorar mi vida. Hoy te voy a contar una historia basada en hechos reales y también en evidencia científica, que es como a mí me gusta, para demostrarte que esta filosofía puede tener un gran impacto en tu vida y en cómo enfocas tu trabajo. Estoy en mi segundo año de doctorado y llevo ya otros antes de experiencia en lo que considero que se denomina el trabajo del conocimiento, es decir, aquel en el que utilizas más la mente la mayor parte del tiempo. Lo que me he dado cuenta de que ocurre mucho en estos sectores es que siempre nos llevamos el trabajo a casa. Salimos del trabajo y estamos pensando todo el rato en lo que tenemos que hacer al día siguiente o literalmente al llegar a casa seguimos trabajando. Y bueno, la cosa es que esto es más un denominador común que una excepción y pasa en todos los niveles, desde los que empezamos hasta los que son más jefes. A mí, lógicamente, también me ha pasado y por qué no decirlo, también me ha generado un poquito de ansiedad. Quizás de entrada no te parezca un problema real y pienses, bueno, si te gusta tu trabajo tampoco pasa nada porque de vez en cuando te lo lleves a casa y hagas algunas cosas en casa. También hay situaciones en las que creo que esto pasa más a menudo, pero el tema es que realmente sí que es un problema, sobre todo el hecho de llevarte el trabajo en la cabeza y de estar pensando todo el rato en lo que tienes que hacer. Entonces, cuando hay un problema hay que empezar por el porqué. Esta historia empieza en un restaurante en 1927 cuando la psicóloga Bluma Zeigarnik se hace la siguiente pregunta. ¿Por qué los camareros se acuerdan más de los pedidos que no han sido pagados que de aquellos que ya han sido pagados? Cuando los científicos tenemos una pregunta, lo que solemos hacer es desarrollar un método para demostrar o para validar esa pregunta que tenemos. Básicamente lo que hizo fue poner a un grupo de participantes diferentes tareas y les iba interrumpiendo durante estas tareas, de manera que había algunas que sí que podían acabar y otras que no podían acabar, y lo que descubrió es lo que se conoce como el efecto Zeigarnik, es decir, cuando una tarea es interrumpida es más fácil que te acuerdes de ella, mientras que cuando has terminado una tarea la olvidas. ¿Por qué te estoy contando todo esto? A ver, porque esto es lo que da explicación a eso que ocurre cuando te estás acordando de todo lo que tienes que hacer mientras paseas el perro, mientras cocinas, mientras vas en el metro, y esto se conoce como intrusiones Zeigarnik. Entonces lo que ocurre es que cuando estás haciendo otras actividades que no son del trabajo, como puede ser tomar un café con una amiga, no estás completamente presente y enfocada en esa otra cosa, sino que estás pensando en el trabajo, y esto puede generar, por ejemplo, ansiedad, como te contaba que me pasaba a mí. Ahora bien, si te estoy diciendo que las intrusiones Zeigarnik son aquellas que ocurren cuando no has terminado una tarea, quizá pienses, vale, entonces la solución es siempre acabar una tarea y cuando acabo una tarea ya me puedo ir. Pero no, tenemos que ser realistas, no siempre podemos acabar las tareas. Es normal que se queden tareas sin acabar, pero antes de darte la solución te quiero contar otra cosa más. Tranquila que voy a ser breve. Quizás tú consideres que estas intrusiones no te afectan porque, no sé, igual no te generan ningún tipo de ansiedad o tú crees que tampoco son tan relevantes. Puede ser que en algunas situaciones incluso consideres que realmente te viene bien trabajar después de haber trabajado, ¿sabes? Entonces quiero que veas con un ejemplo por qué básicamente estás perdiendo el tiempo. Imagina que sales del trabajo a las 5 de la tarde, después de haber estado allí unas 8 horas. Llegas a casa, descansas un poco y decides trabajar 3 horas para terminar una tarea para la que tienes una fecha límite en unos días. Trabajas de 7 a 10 y luego te pones a cenar, a hacer todo lo que tengas que hacer antes de dormir y tal. Sin embargo, tu capacidad ese día no está a tope y tu rendimiento no es del 100%, por lo que te cuesta más esfuerzo terminar la tarea. Además, al haberte puesto a trabajar tan tarde, alteras tu ritmo circadiano, te cuesta más dormir y pasas una noche un poco regular, lo cual está demostrado que afecta a tu eficiencia el día de después, disminuyéndola. Si hubieras dejado esa tarea para terminar al día siguiente, tardarías mucho menos tiempo y encima estarías más fresca, por lo que tu eficiencia ese día sí que podría ser del 100%. Ahora sí, el cómo, la solución. ¿Qué podemos hacer para, por un lado, evitar las intrusiones Zeigarnik, es decir, llevar siempre el trabajo en la cabeza, y también qué podemos hacer para
intentar no trabajar una vez que lleguemos a casa porque, como hemos comentado, no es efectivo. La solución se basa en dos cosas y es muy fácil aplicarlas en tu vida. Primero, planear y luego un ritual de cierre, ambas juntas en ese orden. Lo primero ya lo hemos mencionado en el estudio, tenemos que planear. Investigadores de la Universidad de Florida hicieron un estudio en el que permitían a los participantes hacer planes para sus tareas no terminadas. Y lo que vieron es que de esta manera se disminuían esos pensamientos o intrusiones acerca de esa tarea cuando ellos estaban haciendo otra cosa. Por tanto, el simple hecho de hacer planes puede liberar espacio en el cerebro para hacer tareas que puedan requerir un esfuerzo cognitivo, además de que facilitan el éxito en esa tarea que planeamos. Por tanto, planear tus tareas una vez has acabado el día de trabajo te va a ayudar a no llevarte ese pensamiento en la cabeza de tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Por otro lado, hablábamos de un ritual de cierre. Es una idea que he sacado del libro Deep Work de Cal Newport. Voy a dejar por aquí la portada porque no sé bien cómo se llama en castellano. Y es algo muy sencillo que podemos aplicar todos y que, aunque al principio cuesta un poco de aplicar, creo que realmente sí que tiene un gran impacto en cómo enfocas tu trabajo. En los últimos 10 o 15 minutos de tu jornada laboral, planeas lo que tienes que hacer al día siguiente y después a mí me gusta hacer dos cosas. Por un lado, algo visual o una acción, algo que yo haga y pueda sentir con alguno de mis sentidos. Y otro sería una frase que activa más mi parte del lenguaje. Te voy a poner algunos ejemplos de cosas que puedes hacer. Por ejemplo, puedes decir una frase tipo hasta aquí trabajo por hoy y cierras la puerta de tu despacho. También puedes, una vez que estás en el metro o el coche o el transporte que utilices para casa, decir se acabó el trabajo por hoy. Y lo que hago yo, porque es lo que me resulta más sencillo, es cerrar el portátil y decir mañana más. Siento que estos dos pasos son fundamentales para cerrar el trabajo, de verdad, no llevártelo a casa ni en la mente ni literalmente. Y el tema es que esta parte de planear es muy importante hacerla bien. Y con hacerla bien me refiero a que no sirve de nada hacer una lista de se me queda por hacer esto, esto, esto y esto y dejarlo así, porque si no le estás dando más trabajo a tu yo del futuro, le estás complicando la vida porque a la mañana siguiente va a tener que decidir por dónde empezar, qué tarea elegir primero. Entonces, como no queremos eso, tenemos que hacer un plan en el cual digamos cuándo vamos a hacer cada tarea, qué importancia tiene cada tarea, entre otras cosas. Así que bueno, en próximos vídeos estaremos hablando más de cómo planear, qué estrategias utilizar y bueno, te iré contando más cosillas. Me despido por hoy y ya está. Gracias por escuchar, espero que te sirva un montón esto.